En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco, en el escenario del que estamos hablando en informativos desde hace varios días, varias semanas, ese estrecho de Hormuz y la energía como arma de guerra en lo que estamos viendo en el conflicto en Irán. Nos acompañan 4 invitados en este estudio que ya les presento. Jean Berger es consultora en acción humanitaria y relaciones internacionales. Bienvenida, Jean. Gracias. Juan Carlucho es economista, profesor en la Universidad de Surrey en Inglaterra. Bienvenido. Hola, Carlos. Sara Moya, consultora senior en geopolítica de la energía, especializada en riesgos soberanos y marcos regulatorios en sectores extractivos. Bienvenida. Gracias, Carlos. Y Luis Alejandro Ávila, investigador del Instituto Francés de Geopolítica. Bienvenido. Buenos días, Carlos. Hormuz, la energía como arma de guerra, hoy nuestro asunto en primera plana. Comenzamos. El cierre del estrecho de Hormuz, uno de los corredores más estratégicos del comercio mundial del petróleo y gas, ha revelado hasta qué punto la economía global depende de los combustibles fósiles. Esta vía, estrecha y poco profunda, transporta alrededor de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado mundial. Trump es consciente de la amenaza que supone la estrategia iraní, especialmente en un año electoral. Un precio elevado del crudo encarece llenar el depósito de gasolina, dispara el precio de la cesta de la compra y hace casi imposible su ansiada bajada del precio del dinero antes de las elecciones de mitad de mandato que tiene en otoño. El estallido de la guerra de Ucrania en 2022 dejó varias lecciones a los gobiernos europeos, evidenciando la necesidad de garantizar la autonomía de suministros y además aceleraron la búsqueda de fuentes alternativas como las renovables. Veremos ahora qué lecciones sacamos de lo que está sucediendo en Hormuz. Repasemos lo que dice la prensa. Diario Liberación hace un juego de palabras inquietante en esta portada. Arde el gas, el mundo tiembla. El QGEGA Internacional habla del nuevo choque petrolero por la guerra de Irán y The Guardian, en esta otra, dice Estados Unidos se dispone a desplegar tropas aerotransportadas al tiempo que los ataques se intensifican. Bueno, las lecciones que el mundo puede sacar de lo que estamos viendo estos días en Hormuz. ¿Qué lecciones vamos a aprender, Jan, Juan? ¿Va a acelerar la transformación energética, la autonomía de suministros, la menor dependencia de fósiles? Ya quizá no como un argumento de conciencia ecológica, si no se quiere, pero simplemente como un poder geopolítico, el hecho de estar menos expuesto. Jan. Sí, claro, pero para mí también es una lección sobre el hecho de que el derecho internacional ahora se cayó y que lo que vemos en Ucrania con Rusia lo vemos ahora en Gaza y en Líbano con Israel y en Irán con los Estados Unidos. Y me parece que para Francia, para la Unión Europea, la lección es que debemos entender que el mundo ha cambiado, que nuestros aliados han cambiado y que debemos desarrollar una política externa de energía también, de defensa también, con más independencia. Eso pasó en Ucrania. A lo mejor otros países, otras regiones como Asia, que dependen un 40% del petróleo en Hormuz, también acaban aprendiendo ser menos dependientes de este mundo interconectado. No sé, Juan, ¿qué lecciones podemos sacar de Hormuz? No, estoy de acuerdo, me parece que esto evidencia que pasamos de una cierta idea de la globalización en la cual estructuras muy especializadas nos permitían, ser más ricos y más productivos, pero con las mentalidades fueron evolucionando de a poquito. No fue Trump que vino a romper todo, eso se fue de a poquito y Trump llegó a romper el orden tal que estaba, exactamente, quién es nuestro aliado, y nos damos cuenta que estas herramientas de eficiencia son ahora herramientas de poder. Y la formación de grupos está como muy líquida ahora, Trump vino a romper con la forma con la cual, en Europa teníamos un aliado que era Estados Unidos y ahora, no lo es más. Esto puede, de alguna manera, está abriendo una dialéctica de vuelta, tenemos que ir a nuevas energías y demás, pero es una situación muy difícil, lleva muchísimo tiempo hacerlo. Si hoy, por ejemplo, quisiéramos mañana poner paneles solares en todo París, ¿de dónde los tenemos que comprar? En China, porque esa industria no está hoy en Europa. Entonces también levanta preguntas que son muy complicadas y muy delicadas, en la cual Europa está tratando de pararse. Sara, en cualquier caso, es paradójico que Trump, que ha puesto en tela de juicio tantas veces el cambio climático, ponga el acelerador ahora hacia una transformación hacia renovables. Eso tiene una paradoja, una lectura bastante paradójica con lo que estamos viendo. Sara, ¿qué lecciones podemos sacar de Hormuz? Yo creo que hay 2 lecciones. La primera, hay una interconexión que no podemos echar para atrás.
todo está interconectado. Y lo que hoy pasa en Hormuz puede tener una consecuencia en Camerún. Y eso pasa también en la industria, en los sectores económicos. Y lo segundo, no es un shock de petrolero, pero es un shock de flujo. Es decir, no es el acceso al recurso lo que está en cuestionamiento, es todo lo que está después. Es el transporte, es el flete, todo. Y como todo está interconectado, no es tan fácil hacer conclusiones. Luis Alejandro. Sí, bueno, para abundar en este sentido que evoca Sara, este shock energético del cual estamos viviendo en este momento está dejando con cada día que pasa de ser coyuntural y más estructural. Un ejemplo bien concreto de esto es que recientemente hubo ataques sobre la terminal de South Pars del lado iraní, con una respuesta iraní sobre el complejo de Ras Laffan. Y este Ras Laffan en Qatar es el que procesa este yacimiento de South Pars y es importantísimo para el suministro de gas natural licuado a nivel mundial, al punto tal de que Qatar está en el top 3, creo que es el tercer exportador mundial de gas natural licuado. Y según Qatar Energy, o los responsables de esta compañía, han exprimido que las reparaciones y poder llevar la producción a los niveles óptimos necesitará un plazo de al menos 5 años, de 3 a 5 años, para recuperar la producción. Entonces ya no estamos hablando de un golpe coyuntural, sino más bien estructural. Y bueno, hay otros puntos que seguramente iremos desarrollando. Y claro, es que un dato que muestra la exposición es que 3/4 partes de la población mundial vive en países importadores netos de combustibles fósiles. No sé si la crisis iraní es un recordatorio brutal de que el petróleo, por mucho que podamos estar, sigue siendo el oxígeno de la economía global, aunque esté de capa caída, aunque estemos hablando de renovables, pero la dependencia está ahí, Juan. Sí, me parece que es interesante que en esta época de inteligencia artificial, digamos, cosas muy intangibles, nos damos cuenta que lo más importante son cosas tangibles, que es la energía. Entonces, cuanto más vamos a una digamos, una economía intangible, vamos necesitando la energía. Es lo mismo que pasa con Trump. Por eso Trump, por ejemplo, está en una guerra con China en cuanto a desarrollar la inteligencia artificial. Para eso necesita mucha electricidad, para eso necesita energía, petróleo y gas. Entonces, la suba de esos insumos también va en contra de eso. Digamos, por eso está de acuerdo con lo que hablábamos antes de cuán incoherente puede ser esto. Y Trump está como tratando de agarrar muchos aspectos a la vez que son contradictorios. Vamos a las medidas que se han hecho hasta ahora para intentar solucionar este asunto. La Agencia Internacional de Energía ha descrito Hormuz como el punto de choque de tránsito petrolero más importante del mundo. El crudo de Brent se ha movido por encima de los $100 el barril. Lo primero, ¿por qué esto no se ha podido corregir o sostener ni siquiera echando mano de las reservas que han liberado tantos países? Luis Alejandro, ¿por qué no se han puesto en el mercado? Creo que es un 25%. Sí, bueno, me imagino que lo que te refieres es el anuncio hecho por la Agencia Internacional de la Energía de una liberación de 400 millones de barriles de petróleo del stock, que no ha llegado a... Porque, bueno, vemos que, creo que lo evocabas en el principio, es que a través del estrecho de Hormuz salen alrededor de 21 millones de barriles diarios, es decir, una quinta parte del petróleo consumido a nivel mundial, y esto no puede ser sustituido más allá de un cierto lapso de tiempo con estas reservas. Si me das el tiempo, te puedo decir qué estrategias se están utilizando para subsanar de estos 20 millones. Hay 2 puertos, 2 terminales petroleros que permiten a los navíos no atravesar el estrecho de Hormuz, que son el terminal petrolero de Fujairah en Emiratos Árabes Unidos y el terminal petrolero de Yanbu. Esas son las rutas alternativas, lo que llamamos las rutas alternativas, que son más costosas, ¿entendemos? Bueno, son oleoductos que van hacia otros terminales. El de Yanbu está a 1.000 kilómetros, 1.100 kilómetros de la costa árabe del Golfo Pérsico y permite una subsanar entre 5 pero hasta 7 millones, en teoría, la exportación por esta parte del Mar Rojo. El terminal de Fujairah puede transmitir alrededor de unos 1.5, 1.8 millones. En general, unos 7 millones más o menos pudieran ser exportados por ahí, pero estamos hablando de que quedan al menos 14 millones, 15 millones que quedan bloqueados. Y un último punto está
hay algo que no se habla mucho, que es la parte norte del petróleo que sale de Kirkuk. Recientemente el gobierno regional kurdo manifestó estar en acuerdo con Turquía para exportar entre 170 hasta 250 mil barriles de petróleo diarios por el Mediterráneo Oriental, el puerto de Ceyhan. Bueno, no, rápidamente, digamos, conceptualmente el precio del petróleo depende de la diferencia entre oferta y demanda hoy y del futuro. Entonces, el precio el precio de hoy va a depender de cuánto los agentes esperen que va a haber oferta mañana, y por eso que vos pongas más oferta hoy, como hay tanta incertidumbre que no se sabe exactamente lo que está diciendo, va a haber 1.000, 2.500 mañana, por eso está bajando. Por eso estas acciones de reservas no funcionan, porque la anticipación de la oferta futura todavía no está muy clara, y por eso cuando Trump dice vamos a acabar el conflicto, ¡boom!, va a bajar el petróleo. Sí, va a seguir, sube. Hay tres cosas importantes que incluso hay un estudio en el Instituto de Estudios Energéticos de Oxford que lo dice. Primero, el tema de los barriles fantasmas. ¿Qué es los barriles fantasmas? En esas reservas estratégicas están en la pantalla y pueden existir, pero con todos estos cambios, esos barriles fantasmas no pueden ir al mercado, porque en esas reservas también estaban en las estadísticas, existían un concepto de barriles fantasmas que no vamos a explicar aquí. Pero es súper importante el tema de que estos barriles están para la OECD, para los países de la OECD. Los que están necesitando esos barriles son los países de Asia. Y el transporte toma tiempo y cuesta. Y por último, el tema de la seguridad. Y una vez más, no es un problema de volumen, no es un problema coyuntural, es un problema estructural. Entonces, el problema no se puede resolver a través de solamente unos barriles. Jan, ¿querías decir algo más sobre las rutas alternativas? ¿Por qué no funcionan tanto como la eficacia de las reservas? Bueno, para mí no es mi tema de expertiza, pero lo que quiero decir es que vemos que eso va a tener consecuencias económicas muy difíciles, para todo el mundo, pero en particular para la región, para Irán, para Líbano, para Siria. Y lo que es importante entender aquí en Francia y en el resto del mundo es que en esta región ya hay crisis económicas y humanitarias muy importantes. Y la dificultad a buscar recursos, la aumentación de los precios va a tener realmente en esta región un impacto muy, muy grave. A vuelta de pausa les quiero preguntar por el funcionamiento de los mercados petroleros. Les quiero preguntar también si Putin puede ser el gran triunfador de esta crisis. Y les quiero preguntar también las políticas que estamos viendo de reacción. ¿Qué deberían hacer los países? ¿Qué deberían subvencionar o qué deberían no subvencionar? Se lo voy a preguntar a vuelta de pausa, aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la sélection du mois. Harry Lennox et Buju Benton. Diez Monge. Marie Frois. Meu baby nesse samba pra te encontrar. No seu cabelo tinha flor de maravilha. Ginton et Mintz. Toute la sélection du mois à découvrir sur RFI Musique. Seguimos esta semana en Primera Plana analizando las consecuencias de la crisis en el estrecho de Hormuz. Antes de pausa estábamos hablando del funcionamiento. Queríamos hablar del funcionamiento de los mercados petroleros porque funcionan en continuo movimiento, como había comentado Sara. Las refinerías, las plantas petroquímicas y las cadenas de suministro mundiales, pues están calibradas para lograr entregas estables a lo largo de rutas marítimas predecibles.
Claro, un sistema que puede pasar del equilibrio al déficit y al caos si se interrumpe la cadena, ya que está basado en un flujo constante en el momento que hay una perturbación. ¿Cómo funciona ese mercado petrolero, Juan? No, hay que recordar, el petróleo es un bien que es bastante homogéneo, hay diferentes. Entonces quiere decir que el precio es más o menos parecido en todos lados, digamos. Pasó cuando hubo sanciones a Rusia que el precio del barril ruso bajó, pero eso fue una política muy específica. Pero en general, por más que, por ejemplo, sea Asia que compra el petróleo de esta zona, bueno, el petróleo sube en todos lados, entonces beneficia a exportadores de petróleo de Estados Unidos, por ejemplo, y le golpea entonces a Europa también. Entonces es un mercado que está muy integrado y al bajarse una parte de la oferta, los compradores de Asia van a buscar otros petróleos que va a hacer subir. Entonces, por más que esté fragmentado así, el precio siempre es uno, hay que verlo de esa manera. Y el precio se mueve con la oferta de hoy, la demanda de hoy y de mañana. En general, por ejemplo, en los años 2000 el precio del petróleo fue mucho más alto inclusive que ahora por buenas razones, porque había mucho crecimiento. China crecía mucho. Ahora está subiendo por malas razones, que es lo que llamamos un shock de oferta. De repente la oferta o va a ser destruida o no puede llegar. Digamos. Algunos analistas hablan de imperialismo fósil. Trump ha levantado sanciones al petróleo ruso. Claro, los europeos se han llevado las manos a la cabeza diciendo, pero, o sea, tanto trabajo para esto. No sé si podemos decir a nivel de la geopolítica, por lo menos en el corto plazo, Luis Alejandro, que Putin es el gran triunfador de esta crisis, al menos por el levantamiento de sanciones por su petróleo. Bueno, en todo caso, es algo bien interesante de constatar que la administración de los Estados Unidos levantó sanciones a filiales de Rosneft en Alemania, filiales que son responsables por alrededor del 13% de la capacidad de refinación en ese país. En el contexto, si contextualizamos esto, en la guerra que existe en Europa desde el 2022, es un paso verdaderamente sobre el cual hay que pensar, porque a nivel europeo hay unas sanciones a los hidrocarburos rusos que van a estar cayendo hasta el 2027 con un paro total de importaciones de hidrocarburos rusos, pero aún hoy en día se importa en Francia, en Países Bajos, España, gas natural licuado ruso, y vemos entonces eso muestra la tensión que existe en cuanto al acceso de este recurso energético que, está bien repetirlo y recalcarlo una vez más, constituye más del 80% aún hoy en día del mix energético mundial, es decir, es lo que mueve la economía aún hoy en día en el mundo. Claro, los malpensantes dicen, usted analiza una crisis, ¿quién sale beneficiado? Y ahí tendrá la respuesta. Sara, ¿a quién más podríamos añadir en el campo de los beneficiados por todo lo que pasa en Hormuz? A las petroleras. A las petroleras, incluyendo Total Energy. Ayer las declaraciones del CEO de Chevron fueron muy interesantes en cuanto a lo que estabas hablando de qué es lo que dice la teoría y el mercado y la pantalla y lo que vive el empresario en el terreno. Y esto nos lleva a que son las grandes petroleras, incluyendo las de China, las que están siendo beneficiadas porque gracias a esa subida de petróleo, que no es momentánea, no va a quedar en 100, pero tampoco va a bajar a lo que conocíamos antes de Irán, eso va a beneficiar a esos se estabilizará proyectos. en un punto, pero que no baje tanto como lo conocíamos. De acuerdo. La volatilidad de los precios afecta primero a los más vulnerables. Por ejemplo, en Estados Unidos, los hogares de bajos ingresos pueden gastar hasta el 20% de su renta disponible en energía. Por tanto, a la hora de valorar medidas de choque, Jan, ¿cómo habría que proteger a los más vulnerables? Bueno, depende de dónde. Para mí, lo importante es entender que las víctimas ahora de esta situación están en Líbano, en Irán. Vemos que este conflicto es muy violento y lo que vemos es el desarrollo de realmente una nueva crisis humanitaria, y me parece de una crisis humanitaria que va a ser durable. ¿Por qué? Porque vemos en Irán, pero mucho más en Líbano, que hay muchos desplazamientos, porque las personas miran el conflicto, los bombardeos. Y cuando digo mucho, en Líbano es 1 millón, ahora es un poco más de 1 millón de personas, es un quinta de la población de Líbano, que ahora está desplazada
por este conflicto. Y esas están personas desplazadas en una situación de emergencia que no tienen nada y que se desplazan en zonas donde ya hay una crisis, donde ya hay millones de desplazados y personas que dependen de la ayuda humanitaria, porque la gente se desplazan en otras partes de Líbano y también en Siria. La crisis de 2022, Juan, dejó varias lecciones a los gobiernos europeos que ahora preparan medidas, muchos de ellos, para paliar lo que estamos viendo en Hormuz. ¿Cómo deberían ser esas medidas? ¿Cuáles son buenas? ¿Qué medidas de choque son ideales ante este tipo de situaciones? Creo que una cosa que... Si usted pudiera asesorar al gobierno y susurrarle al oído, ¿qué le diría? No, primero diría que nos estamos olvidando que el gas, también hay una crisis de gas, estamos hablando de petróleo. El gas es muy importante porque... Primero que se usa como forma marginal para producir electricidad y fue la suba del precio del gas fue lo que llevó a los altos precios de electricidad en el 2022. Pero además se usa para hacer fertilizantes que tiene impacto después, por supuesto, en los más vulnerables porque aumenta el costo de los alimentos. Ahora, ya muchos gobiernos dijeron que hoy no pueden hacer la misma medida que hicieron en 2022 porque ya venimos del COVID, donde hubo una gran expansión fiscal, hubo mucha deuda, del 2022, donde en Francia se hicieron medidas para contener el precio de la electricidad que funcionaron muy bien, pero no está ese espacio fiscal. Y aparte hoy, como esta crisis se siente que es inflacionista, se espera que las tasas de interés aumenten en el futuro. Entonces los mercados ya descontaron eso y hoy las tasas de interés que pagan los Estados Unidos y también los europeos son más altas, con lo cual pone más todavía en una situación fiscal difícil, más todavía presión. Entonces, ¿qué pistas? Por ejemplo, subvenciones a combustibles fósiles hay que descartarlo de inicio, ¿no? Fue lo que se hizo en el 2022 para paliar la crisis. Obviamente eso tiene un efecto de largo plazo que es malo, que es lo que querés evitar, que vos querés pasar a otra... Es contradictorio con... Clara, ¿dónde hay que tocar? ¿Qué se puede hacer? Tenemos que entender que para esas políticas no podemos... Por supuesto, tenemos que aprender del pasado, pero el choque no es igual. No es el mismo choque que en los años 70, porque en los años 70 era condición de acceso a los hidrocarburos. No es lo mismo en el 2022 en Ucrania. Es un problema de flujo. Y creo que donde hay que paliar, parece mentira, las pequeñas y medianas empresas de cada país. En España, en Francia, esas empresas van a sufrir en sus costos porque es un problema de flujo y esas empresas son las que hacen vivir la economía también y las que producen empleo. Entonces, pensar en esas pequeñas y medianas empresas sería un punto importante para los gobiernos europeos. Luis Alejandro. Yo retomo esto de la noción de flujo. El presidente de los Estados Unidos confirmó que va a visitar finalmente China ahora en mayo y podemos entonces inscribir este problema con el estrecho de Hormuz en esta rivalidad entre dos potencias que son las dos mayores consumidoras de energía del planeta, pero con diferencias con respecto a su dependencia de Hormuz, porque si bien China depende de entre el 40 o 50% del flujo físico de la energía que sale por el estrecho de Hormuz para su abastecimiento en energía, Estados Unidos no necesita este flujo físico, pero sí necesita el flujo financiero que viene por producto de la venta de ese petróleo. Es que está todo interconectado, claro, al final... Sí, yo estaba viendo el top 5 de los fondos soberanos del planeta, los más grandes. Bueno, está el noruego histórico, el chino, pero estaba viendo el de Emiratos Árabes Unidos, el de Arabia Saudita y el de Kuwait. Y estos fondos soberanos que son alimentados con las divisas producto de la venta del petróleo son invertidos masivamente en Wall Street y lo que hace de estos países, de estas monarquías, actores estructurales del sistema financiero y económico de los Estados Unidos. Juan. No, primero, los países van a estar afectados digamos, de forma diferente. Pero en este sistema tan difícil fiscalmente hay dos cosas seguramente que se pueden hacer y van a pasar. Primero vamos a ver de vuelta de medidas de racionar o de uso más inteligente de la energía. Eso es muy probable que pase, como fue. Esta vez no hay tanto un problema de racionamiento, sino de precio, digamos. Pero, por ejemplo, ya se está hablando de poner límites a velocidad más bajos y demás, porque eso reduce la demanda y puede calmar el precio. Eso sería una. Otra forma de medida es, bueno, hay empresas que están teniendo beneficios, que es lo que se hizo en 2022, pensar ponerles impuestos a esos grandes jugadores, que también es políticamente muy delicado. Esas son dos medidas que fiscalmente se pueden llevar a cabo. Las medidas de gasto fiscal van a estar mucho más restringidas,
porque si las pones en marcha, van a generar inclusive más inflación, que es lo que se está tratando de evitar. Entonces, acá los gobiernos es muy difícil. Vos querés bajar la inflación, pones muy en dificultad a las pequeñas empresas. Entonces, es un trade-off en años electorales muy delicado. Jan, no sé qué le parece de todas estas medidas. No, bueno, para mí es un desafío porque vemos que en la mayoría de los países, y es el caso aquí en Francia, tenemos un Estado que no quiere gastar más. Vamos a ver qué va a pasar con las elecciones el próximo año, pero para mí realmente va a estar un desafío de tener estados que están listos a gastar más y a ayudar más. Claro, pero escuchando algunas medidas, poner límites a la velocidad, promocionar otro tipo, diversificar las fuentes, no sé si estamos ante una crisis que puede transformarse en una oportunidad para la transición, sobre todo en países que, por ejemplo, en el caso asiático. Puede ser esta crisis. De todas las crisis surgen oportunidades, eso es cierto, por mucho que lo veamos mal ahora mismo. Sara. No es ser pesimista, un poco pragmático. Las renovables, de todas formas, dependen indirectamente de la petroquímica. Entonces, tenemos que tener en cuenta, por eso yo vuelvo a mi interconexión y a mi flujo. Sí. No, yo creo que estamos todos en la interconexión. Exacto. Sí. Y el común del ciudadano tiene que entender esto. O sea, estamos, como decías, ante un cambio estructural que estamos apenas empezando a ver y que además en una época donde estamos llenos de tanta información, tenemos que ver lo que no se dice y cuáles son los actores que están detrás de las cámaras, que están ganando a costa de la mayoría. Y vuelvo e insisto en que lo que estamos viendo va a durar años. Y como decías, hay momentos electorales, no solamente aquí en Europa, en América Latina, y lo que creemos que Trump a veces no tiene planes. El 7 de marzo, no nos olvidemos ni antes del 7 de marzo, que estaba firmando Trump, y tiene que ver porque estamos hablando de lo que firmó con minerales que estratégicos. Pues hasta aquí, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante tenerles a los cuatro en esta edición, muy interesante, muchas lecturas, y a todos ustedes hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.